En la oración que llamamos colecta, luego de gloria, hay tres palabras que se destacan y que definen de alguna manera la misión, el ser y el obrar de estos dos grandes santos. La primera es la alegría, porque estamos celebrando con alegría el triunfo de estos dos apóstoles. Uno era de los 12, Pedro, y otro se consideró siempre él mismo, y a veces con enojo cuando le negaban esa condición, Pablo, ser apóstol, porque él también había conocido a Jesús resucitado, de una manera nueva, de una manera distinta, pero se le apareció el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Una alegría que a veces nosotros expresamos como no lo puedo creer. Cuando algo nos alegra, nos toca la fibra más íntima, no lo puedo creer, alguna buena noticia. También lo usamos cuando algo nos desconsuela, algo terrible sucede, pero sobre todo cuando uno no puede creer una buena noticia. La alegría surge en el cristiano de ver en las manos, en el corazón o el corazón en las manos, la propia miseria que es tocada por la misericordia de Dios. No hace falta, no es tiempo, hace frío, reconocer y recorrer la misericordia de Dios en la vida de estos dos hombres. Conocemos a Pedro, impetuoso, pero fiel, a veces hablando antes de la pausa adecuada. Conocemos de Saulo su celo por la ley, pero la persecución a muerte de todo aquel que se confesara cristiano. Por lo tanto, ambos dos han experimentado esa alegría de ser tocados por la misericordia de Dios. Y hay dos textos casi paralelos, uno en la primera carta de Pedro y la otra, la carta a los Filipenses, en las que los dos parecen decir lo mismo a comunidades distintas en momentos distintos. Pedro dirá: alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Y Pablo dirá a los filipenses aquello de alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense. La segunda palabra es la fidelidad. Fidelidad es la expresión en un lenguaje afectivo de algo que pertenece a Dios por esencia, porque decimos Dios es eterno. Me gusta repetir esto porque ayuda mucho a comprender una realidad incomprensible como la eternidad de Dios. No podemos meterla en nuestra cabeza, aunque seamos más o menos inteligentes, la eternidad, fuera del espacio y del tiempo. Pero la Biblia sí la comprende, sin pretender meterla en el bolsillo, desde la fidelidad. Dios es fiel, permanece, está, yo soy el que soy. Las virtudes de la perseverancia, la paciencia y la constancia atraviesan la vida de estos santos porque nos ayudan a comprender su fidelidad. Pero no solo en la vida de los dos, sino en la historia de la Iglesia, porque hoy celebramos el Día del Papa. Y Francisco es el sucesor de Pedro, número, ya me perdí la cuenta, 266, no me acuerdo en este momento. Pero sumo pontífice, sucesor de Pedro. Y el Papa Benedicto, Papa emérito, en su primer discurso a la Curia Romana en la Navidad, para la Navidad, saludo navideño, el 22 de diciembre del 2005, el año que fue elegido en el mes de abril, insistió ante los cardenales y miembros de la Curia Romana en poder comprender cuál es la verdadera interpretación de un evento, el más grande del siglo XX en la historia de la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II. Y ver y explicarle a los cardenales cómo muchos habían interpretado este concilio como una ruptura con lo anterior, porque quisieron hacerle decir al concilio lo que quisieron, u otros porque consideraban que el concilio había traicionado la tradición de la Iglesia. Y lo está diciendo un hombre que fue perito teólogo en el concilio, por lo tanto que vivió el concilio como San Juan Pablo II desde adentro.
Y decía que la verdadera interpretación del concilio es la interpretación de la Iglesia siempre reformándose en estado de conversión, pero sin ruptura con lo anterior. No hay una ruptura. Y esto vale tanto a aquellos que rígidamente dicen estropeó todo el concilio, como a aquellos que dicen con el concilio empezó la verdadera Iglesia. No, la Iglesia siempre se reforma en esa perseverancia, paciencia y constancia de Dios que a través del Espíritu Santo inspira, en este caso a los padres conciliares de todo el mundo, más de 3.000 obispos de todo el mundo, discerniendo en oración qué es lo que el Espíritu quiere para la Iglesia en su interior, qué dices de ti misma, Iglesia, y qué dice el Espíritu Santo en la Iglesia en su misión evangelizadora. No sin discusiones como las de Pablo con Pedro, al que acusó a veces de no portarse de una manera demasiado elegante. Pablo era terrible. De hecho, el 14 de febrero del año 2013, pocos días antes de que terminara el tiempo que él mismo se había fijado como sucesor de Pedro, el Papa Benedicto terminó su ministerio el 28 de febrero de ese año, él contó al clero de Roma, a los curas de la ciudad de Roma, cuál fue su experiencia en el concilio, por si alguno tiene dudas del Papa Benedicto, Papa emérito, acerca de qué pensó y qué quiso transmitir del concilio. Y la tercera palabra es evangelización o propagación de la fe, hemos dicho en la oración. Fíjense cómo Pablo no dejaba de decir, ay de mí si yo no evangelizara. Y Pedro, en su primera carta, dice, cuando habla de Cristo, nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Y si recibía una reprimenda, castigo, etc., jamás contestó, son palabras mías, pero es el Espíritu lo que dice, con resentimiento, rencor o revancha, sino con mansedumbre. Porque es preferible sufrir haciendo el bien que protestar porque te hacen el mal. Ay de mí si no evangelizara. De hecho, y termino, tener memoria, y la fe es la memoria de la Iglesia, es poder decir, con Pedro tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú sabes todo, sabes que te amo. Y estoy subrayando lo que obra en nosotros Dios a través de la virtud de la fe, de la esperanza y del amor. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia, dirá Pablo. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí, dirá Pablo. Por la gracia de Cristo soy lo que soy, dirá Pablo. La identificación con Cristo. Memoria significa actualizar lo sucedido en la última cena, es lo que haremos ahora, lo que estamos haciendo, pero también la memoria en el servicio. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, dijo Jesús. Y sabemos que Él no dudó en lavar los pies de sus apóstoles. La memoria es el presente del pasado, porque quien no sabe de dónde viene difícilmente sabrá dónde va. De allí que es importante celebrar la memoria viva de Jesucristo según la mirada de estos dos grandes santos. Pero toda la memoria de la fe ritual, lo que estamos haciendo, lleva una memoria del corazón, apunta a una conducta. Hagan esto en memoria mía, lávense los pies unos a los otros. Y exige de la evangelización un lenguaje nuevo. El profeta Isaías dice en uno de los cánticos del siervo de Yahvé, dame la lengua del discípulo, porque no hay memoria sin profecía, sin apelar a la justicia, pero no hay memoria verdadera sin la gratuidad del amor. María Magdalena, que lava los pies de Jesús, que vuelca sobre esos pies el perfume, con la protesta de los apóstoles que derroche. Donde quiera que se proclame la buena noticia, se hablará de ella. Y finalmente, la esperanza, que es abrazar el futuro con esperanza, valga la redundancia, implica dos dimensiones que van juntas. Primero, vivir el espíritu de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu.
Es la primera bienaventuranza en Mateo que despliega las otras. Pero segundo, y es lo que han vivido Pedro y Pablo de una manera especial, no solo esa pobreza de espíritu, sino manifestada en una pobreza voluntaria, el saber desprenderse. Hoy que vivimos el acaparamiento de algunos frente a la hambruna de otros, y no quiero hacer una grieta, sino una fotografía de la realidad, nos damos cuenta que el bautismo es la unción de la alegría que nos hace tener esa memoria y proclamar el Evangelio, evangelizar. Esa unción con la alegría del crisma no es para ser untuosos, como decía el Papa Francisco en la primera misa crismal que celebró después de su elección, ni presuntuosos ni untuosos. Toda memoria lleva a la esperanza, al amor al prójimo, a la sencillez evangélica, a la alegría del servicio. Que el Señor nos conceda esta fe, esta alegría, este gozo de evangelizar, esta fidelidad como la que les concedió a estos que llamamos príncipes de los apóstoles, Pedro y Pablo, hermanados en la fe, en la esperanza, en el amor, hasta derramar juntos su sangre, como lo hizo Jesucristo en la Roma de Nerón.